tenemos lo siguiente. Yo había dejado pendiente de tarea, algunos pudieron hacerlo, a otros les faltó realizar este ejercicio. Vamos a ir al Word. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a empezar, sobre todo a trabajar en el proyecto, tenemos que definir, tenemos que configurar la hoja para indicar en qué tamaño vamos a estar trabajando. Acá, por ejemplo, ahora sí. Acá estoy trabajando de forma vertical y por defecto el tamaño va a venir en un tamaño A4 o carta. Hola Jean, ¿cómo estás? Depende el diseño que tengamos que crear antes de realizar cualquier cosa, tenemos que indicarle la orientación de la hoja. Si yo de repente voy a estar dibujando una tabla que necesita mucho espacio de manera horizontal, entonces no me conviene tener la hoja todavía en vertical, ya que podemos cambiar la orientación y decir no, necesito más espacio a lo ancho, así que voy a cambiar la orientación y le voy a poner horizontal. Entonces de esa forma, ahí voy a tener muchísimo más espacio. Esta recomendación es para cuando estén haciendo el trabajo que había dejado de tarea, que era hacer un boletín, que había que dibujarlo con tablas. Entonces el boletín va a quedar mucho más bonito si estamos trabajando de esta forma. Y ahí lo cambiamos. Igualmente, si de repente ya está diseñado, supongamos que voy a insertar una tabla, supongamos que ya está todo diseñado, ya más o menos lo tenemos. Igualmente, yo puedo ir a disposición y cambiar la orientación a horizontal. Y ahí puedo cambiar y adaptar mejor mi tabla para que entre toda la información. Todos esos cambios se pueden hacer sin ningún problema. Si yo la cambio a vertical, ahí ya sería un poquito más complicado porque tengo la mitad de la tabla afuera. Tendría que posicionarme, buscar este icono que aparece acá, que me permite cambiar el ancho de la tabla. Y ahí lo podemos modificar. Igualmente siempre va a ser más fácil estirar una tabla con todo su contenido que achicarla. Por ese motivo, siempre fíjense cómo van a estar diseñando la hoja, o sea, el diseño que va a tener, el formato, o sea, la información que vamos a colocar dentro. Bien, esto lo voy a eliminar. En este caso, yo voy a necesitar armar este diseño que se encuentra acá. Voy a dividirlo en dos partes. Voy a trabajarlo de manera vertical porque va a ser mucho más cómodo para poder dibujarlo. Lo único que voy a estirarlo lo más posible para que la cinta de opciones no quede tan apretada. Vamos a estirar un poco más. Bien, acá. Yo acá tengo mi tabla. A diferencia de las tablas que habíamos dibujado en la clase pasada, donde definíamos desde insertar tabla, le podíamos indicar la cantidad de columnas y la cantidad de filas que teníamos. Ojo, lo podríamos hacer, pero nos llevaría un poquito más de tiempo, ya que tendríamos que estar combinando las filas, las columnas, o sea, tendríamos que hacer más trabajo. Yo acá, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo un total de 21 filas y tengo 4 columnas. Entonces yo tendría que ir a insertar tabla y pondría 4 columnas y 21 filas. Esto si yo lo quiero insertar. Tendría esto, más o menos. Entonces acá yo tengo dos partes. Esto que está acá es una sola. Entonces yo tendría que seleccionarla, hacer clic derecho, combinar celdas. Seleccionar esta parte, combinar celdas. Estirarlo, porque obviamente esto es mucho más amplio.
Esto que está acá es toda una fila entera, así que yo podría seleccionar acá todo completo y combinarlos. Y también tendría que cambiar el tamaño. El tamaño también me va a servir para identificarlos. Acá me estoy pasando a la siguiente hoja. Una forma de solucionarlo sería la siguiente. Yo esto lo podría cambiar de tamaño y decir, bueno, capaz que no quiero la tabla que sea demasiado grande. La puedo hacer un poquito más pequeñita. Además yo estoy trabajando con el zoom y estoy bastante lejos. Otra forma, otra opción en caso que digamos, no, pero la tabla está bastante bien. Es más, esta parte de arriba tendría que ser mucho más grande porque necesito más espacio. Entonces, lo que podríamos hacer es aprovechar los márgenes que tenemos en la hoja, tanto el margen del encabezado como el margen del pie de página. Recordemos que si yo no tengo que usar encabezados ni tampoco pies de página, lo que puedo hacer es, desde las opciones del diseño de página, donde están los márgenes, podemos utilizar la propiedad de estrecho. La propiedad de estrecho me permitía colocar los valores mínimos que tenían los márgenes. Entonces ahí, fíjense cómo entró todo en una sola hoja. Entonces incluso puedo bajar un chiquitín más y hacerlo más grande. Y esto lo puedo estirar también. Voy a cambiar la alineación de mi tabla para que quede en el medio. Y así voy haciendo las combinaciones. Acá, por ejemplo, me ocupa el espacio de 2 columnas, así que combinamos. Entonces, esto sería cuando insertamos una tabla. Ahora lo voy a eliminar. La otra opción, en vez de hacer todo este proceso, es ir a insertar, tabla, y elegir la opción dibujar tabla. Nos aparece un lápiz, como fuese Paint, donde mantenemos presionado y hacemos las divisiones correspondientes. Llego, bueno, yo quiero dividirlo, y directamente voy y hago la división y ya elijo el alto que va a tener esta fila. Hago otra división acá abajo. Acá tenemos 2 divisiones. Acá voy a colocar para el título. Esto sería para estos títulos. Y después no voy a hacer estas divisiones que están acá, me voy acá abajo. Me voy a imprenta, la línea que está por encima de imprenta, y la fila que está, que es la de total. Y hago acá otra división. Y ya con esto, acá haría otra línea, hasta acá nada más, que sería esta línea que se encuentra acá dibujada. Y ya con esto, yo ya puedo armar el resto que me falta. Voy a apretar la tecla escape para desactivar el lápiz. Ahí ya tengo dibujada la mayor parte de mi tabla y no tardé prácticamente nada. En cambio, de la otra forma tenía que ir combinando, separando, cambiando los tamaños, cambiando el tamaño de la hoja, o sea, tenía que hacer un montón de cosas. Entonces, en este caso, dibujarla a mí me resultó más sencillo. Ahora bien, yo no dibujé estas líneas, o sea, me faltó esta división de columnas. Cantidad, la descripción y la de precio unitario. En vez de dibujarlas, lo mismo acá, estas hileras, en vez de dibujarlas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un clic acá, en esta fila, mantengo presionado y voy a arrastrar y voy a seleccionar estas 2 filas. Así como está, me voy a ir a disposición, que lo encontramos acá a la derecha de diseño de tabla, acá disposición, y lo que voy a hacer es dividir estas celdas. Cantidad de columnas, quiero 4 columnas. Número de filas, dejo la cantidad de filas que tengo acá, que son 2. Bien, ahí hice la división. Vamos a achicarlo un poquitito.
Y acá esto me tomo el mismo alto para toda la tabla. Acá vamos a hacer las correcciones, me voy a acercar un poquito más, porque esta línea, que yo esta la dibujé, tiene que acoplarse con esta otra de acá. Así que me posiciono en la línea, mantengo presionado y arrastro. Si veo que ocurre esto, que les va a pasar en algún momento, donde mantenemos presionado y queda chueco en un costado, trato de correrlo y es como que no encastra. Cuando ocurre eso, lo que tengo que hacer es, no tengo que mover esta línea, que es la que no está tratando, es la que no encaja, sino que tengo que moverla de arriba. Y esta, al moverla, ahí se encastra automáticamente. Y después acá, esta tiene que ir más o menos con esta otra. Así que esta la corremos. Lo mismo, si vemos que no cuadra, muevo la línea que está por arriba. Ahora acá, lo que tengo que hacer, necesito estas divisiones. Y tengo, a ver... Tengo 14 filas. Selecciono estas columnas, que serían estas que están acá abajo. Y lo que voy a hacer es, nuevamente voy a dividirlo. Dividir celdas. Columnas, fíjense que me duplicó la cantidad de columnas. Yo acá tengo 4, pero me puso 8. Atención con esa parte, porque muchas veces hace eso Word, con las columnas, las duplica. Entonces, bueno, no quiero que me dupliques las columnas, déjame las columnas que son 4 nada más. Lo que sí quiero que me cambies son la cantidad de filas. Vamos a poner 14 filas. Así como está, como la tabla todavía no tiene contenido, o sea, nosotros no ajustamos acá la tabla, le dijimos, bueno, quiero que se ajuste la tabla según la información que está escrita dentro. Nosotros dibujamos directamente. Así como está seleccionado, me voy a ir a inicio, me voy a ir a párrafo y me voy a asegurar que no tenga ningún tipo de espacio, ni de espacio anterior o posterior, que van a estar en 0, ni tampoco que tenga ningún tipo de interlineado, o sea que quede sencillo. Y ahora achicamos un poquito. Y ahí ya lo tenemos. Y me quedó este dividido. Este está bien. Este está bien. Me parece que se me borró una línea acá. No, este tiene que ir acá. Vamos a ponerle los títulos. Acá iría cantidad. Acá tendría que ir descripción. Y acá unitario. Esta rayita que está acá es de acá al lado. Vení acá. Ahí está. Ahora sí. Se me habían mezclado las columnas. Y ahí ya lo tenemos directamente. Si yo hago clic derecho y pongo autoajustar y luego, bueno, autoajustar el contenido, ahí queda totalmente chiquitito porque lo único que tiene contenido es esta hilera, ¿sí? Entonces me queda todo así medio aplastadito. Por eso no usé la opción de autoajustar como habíamos hecho con las otras tablas. Y ahora lo que se hace es cargar la información directamente. Ahora bien, está la opción de dibujarlas
está la opción de insertarlas e ir combinando las celdas. ¿Cuál es la forma más rápida o cuál es la forma? No hay una forma correcta, ni tampoco hay una forma de decir, bueno, más rápida de hacerlo. Eso depende de ustedes, cómo sientan que trabajando con las tablas les resulte más fácil. Si dibujarlos les resulta más fácil, usan la opción de dibujar. Si les resulta mucho más cómodo insertar la tabla ya con todas las columnas y las filas, lo hacen de esa manera. O sea, cada cual después, en el momento de diseñar la tabla, lo ve qué opción le resulta más cómoda. Obviamente, en el caso de tablitas como esta, ¿dónde está? Por ejemplo, acá. En este caso, no voy a dibujar la tabla. Bueno, acá tengo esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas. Entonces, en este caso, inserto ya directamente la tabla. Algunas opciones que algunas veces en las que dibujar, digo, no me conviene dibujarlo. Perdería más tiempo dibujarlo que insertarlo. ¿Alguna duda con la tabla? ¿Algo que quieran preguntar? No. Bien. No se olviden que si tienen dudas, aprovechen ahora para consultar. Podemos usar cualquiera de estas dos opciones, ¿no, profe? Exacto, con la que te sientas más cómoda. Capaz que insertando te resulta más fácil o capaz que dibujando te resulte más fácil. Más que nada en este tipo de tablas que son complejas, donde tenemos divisiones, celdas combinadas. Después eso lo A mí me van... parece más fácil insertar. Me parece por una cuestión de economía de tiempo también. Pero me pareció a mí el resto. Exacto, eso A mí también. depende ya de cada uno, de cómo les gusta más. A mí insertar me parece que estaba indicando la opción de dibujar, que ya es más complicadito, pero es mi apreciación. Muy bien. Igualmente, como les digo, o sea, depende de cada uno. En la hora del examen, cuando tenga que hacer una tabla, yo no les voy a preguntar, ¿dibujaste la tabla? ¿La insertaste? Yo veo la tabla que quedó re linda, re mononona, listo, ya está. Por favor. Nada, en ese caso, no les voy a exigir que tengan que dibujarla ni nada, eso lo manejan ustedes. Bien, cargamos la información adentro. Vamos a escribirlo. Uy. Escribimos la información y después le damos todo el formato, o sea, la separación, las alineaciones correspondientes de cada uno de los textos.
Y acá, ahora sí. Voy a acercar. Ahí está, no veo nada. Bien, en el caso de los puntitos, pueden hacerlo, mantienen presionado, van haciendo punto por punto, sino con Alt GR, los puntos van de a 3. Si yo, por ejemplo, pongo acá Alt GR y aprieto los puntos, automáticamente ya se dibujan 3. Fíjense que tienen una tecla llamada Alt y otra que es Alt GR. Esta es la que utilizarían para hacer los 3 puntitos. Para hacerlos más rápido. ¿Cómo era, profe? Tienen que buscar en el teclado Alt GR, mantienen presionada esta tecla y sin soltar, tocan una vez solita los puntos y automáticamente les van a hacer 3. Alt GR, tocamos ahí 2 veces y ahí ya lo tenemos listo. En este caso, para estas líneas que se encuentran, estos puntitos que se encuentran acá, ahí vamos a ver otra opción también. Bien, ahí estaría. Y vamos a cargar la información que está acá. Me voy a alejar un poquito. Ponemos nombre, 2 puntos. Para hacer estos puntitos que se encuentran acá, a diferencia de esta línea punteada, de esta línea cortadita que se encuentra, acá en el caso de la tabla son bordes, pero acá no son bordes porque los tenemos justo a continuación y al mismo nivel del texto. Una opción para poder hacerlos es la siguiente. Podríamos ir a insertar, formas y trazar una línea. Me posiciono acá, con la tecla Shift presionado me aseguro que quede la línea recta. Si no mantenemos Shift, corremos el riesgo que la línea nos quede un poco chueca. En cambio, con la tecla Shift nos aseguramos que quede recta. Una vez que está dibujada la línea, yo puedo moverla, no solamente arrastrándola con el mouse, o sea, mantener presionada y arrastrarla, sino que también podemos moverla utilizando las flechitas del teclado. Entonces, vamos a hacer un poquito más gruesa. Herramientas de dibujo, contorno de forma y el grosor vamos a hacer un poquito más grueso. Bien, ahí lo tenemos. Y si quiero moverlo, ahí puedo desplazar con las flechitas del teclado. Vamos a cambiarle el color y acá en contorno de forma, en vez de ser rayas, puedo decirle, no, quiero puntos. Y automáticamente ahí ya lo tengo. Esta sería una opción. Esta misma línea que está acá, nosotros podemos seleccionarla, podemos copiarla y pegarla. Entonces puedo tener distintas líneas. Vamos a pegarla. Vamos a desplazarla porque me quedó en otra ubicación distinta. Vamos a hacer un clic y pegamos.
y les vamos colocando. Esta sería una opción. Igualmente es un poco incómodo porque si yo, por ejemplo, quiero seleccionarla, me cuesta justo enganchar el punto para decir, bueno, quiero seleccionar esta forma. Como es una línea muy finita, si fuese un objeto relleno como un recuadro o una estrella, yo me acerco y como es más grande, entonces puedo seleccionarlo y arrastrarlo. En cambio, la línea, si es demasiado finita, me cuesta seleccionarla para poder moverla. Ahí recién pude hacerle un clic y lo pude seleccionar, pero después de varios intentos. O sea, si bien me ayudó y me hizo más fácil los... Profe, Sí, sí, perdón, ¿eh? sí, dime. ¿Cómo hice esta parte de las partes de los puntos? Ah, con el de recién. Sí, sí, sí. Fue con una línea. Fui a Sí, sí, dibujar. pero después había la opción de ponerle muchos puntitos. Desde formato de forma, en contorno de forma, vas a rayas y ahí de la lista tenés punto redondeado. Los puntos, por ejemplo, acá la línea está súper finita, finita, finita. Entonces los puntos no se llegan a ver hasta que yo no me acerco. Si le cambio el grosor, ahí recién se pueden ver mejor. Me voy a alejar un poquito y ahí lo tenemos. Cuanto más gruesa es la línea, más fácil después para seleccionarla también. Todo desde las opciones de contorno de forma, color de la línea, grosor y las rayas. Okay. Muchas gracias, profe. No, Perdón. no, por favor, no hay problema. Entonces, como es más grueso acá, apenas lo apoyo, ahí ya puedo seleccionarlo sin ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa? No me gusta este grosor, es como demasiado grande, demasiado grotesco. Digo, no, este grosor no. Lo quiero más finito. O sea, como los puntitos que están arriba. Así están lindos. Entonces, es más finito y es más complicado seleccionarlo. Recién ahí puedo hacer el clic para poder copiar y pegar. Entonces, la otra opción que se usa es, bueno, mantenemos presionados los puntos y que se vayan dibujando. La otra opción, mantenemos presionada la tecla Alt-GR y a diferencia del punto tradicional, iría dibujando aunque sea de a 3 puntos. Entonces lo haríamos mucho más rápido. Pero hay otra segunda opción que nos van a permitir hacer estos puntos. Antes de continuar voy a guardar. Voy a dejarle el nombre a la reina. Voy a ir a un documento nuevo para que lo veamos más cómodamente. En la parte superior, donde tenemos la regla, que nosotros la habíamos usado en la segunda clase, para cambiar las sangrías. Sangría derecha, izquierda, de primera línea y francesa. Dentro de esta regla también podemos controlar los tabuladores. En el teclado nosotros tenemos a la izquierda de la Q una tecla que puede decir Tab o pueden aparecer dos flechitas con dos direcciones, una dirección que va hacia la izquierda y otra dirección que va hacia la derecha. Cuando presionamos el tabulador, automáticamente hace un espacio. Este espacio es mucho más grande que el que hacemos con la barra espaciadora. De acá vamos de a poco y con el tabulador tenemos una distancia más grande para recorrer. Este espacio que se genera de manera automática, nosotros podemos controlarlo y decir, bueno, puedo tener un texto. Vamos a poner acá texto. Y quiero que al presionar la tabulación vaya más o menos a este punto, a 12, directamente. Entonces, para poder hacer eso, voy a hacer doble clic. Puedo hacer incluso doble clic en cualquier parte de la regla o un clic solito. Al momento de hacer un clic solito, ahí se agregó, no sé si se llega a ver bien, es como una L. Y si posiciono el cursor, me dice tabulación izquierda. Y él le llevo manualmente hasta el 12. Entonces, el puntero, el cursor está titilando ahí. Cuando yo presione el Tab, automáticamente fue a esta dirección, que es donde se encuentra posicionado el tabulador. Entonces me hace un espacio más grande.
¿Qué otra cosa podemos hacer con este tabulador, más allá de los espacios? Si yo le hago doble clic al tabulador, tengo distintas opciones. Por un lado tengo las alineaciones y por el otro lado tengo un relleno. Por defecto va a estar en ninguno, quiere decir que en el momento que presionamos el tabulador deja un espacio en grande nada más. Pero le voy a decir, bueno, quiero que me dejes unos puntitos. Acá donde está la posición son los tabuladores que, si yo por ejemplo tengo varios acá, supongamos que voy a hacer varios clics, en el momento que hacemos doble clic en cualquiera, me va a aparecer una lista con todas las tabulaciones que hay hechas. Entonces yo puedo elegir cuál de estas opciones, o sea, cuál de estas tabulaciones quiero modificar. Para borrarlas, mantengo presionado y arrastro para abajo. Y ahí se van borrando. Entonces acá estoy en el cuadro de tabulaciones. Voy a hacer un clic en el tabulador que tiene el valor de 12 centímetros. Y en el relleno voy a elegir la segunda opción, que son los puntitos. Pongo aceptar. Ahora cuando presione el tabulador, va a recorrer esta distancia desde acá hasta acá, que es donde le dijimos nosotros, y automáticamente genera estos puntos. ¿Qué ventaja tiene con respecto a una línea y a dibujar los puntos? Primero fue más rápido. O sea, apreté el tabulador y ya me dibujó todos los puntitos. La otra ventaja es que este tabulador, si yo lo cambio y digo, bueno, lo llevo hasta el 14, se expande la cantidad de puntos. Y si yo lo llevo menos, ahí me los va acortando. Además, si yo por ejemplo dejo el tabulador acá, cuando aprieto Enter, fíjense que el tabulador todavía sigue. Voy a escribir texto 2, aprieto Tab y automáticamente sabe que tiene que ir hasta acá. Y me quedan correctamente alineados. Entonces, no tengo el inconveniente, si fuesen puntos, capaz que el punto me paso 1 o 2 puntitos con respecto a los puntos que están arriba, porque yo no estoy contando cuántos puntos estoy poniendo, yo los dibujo directamente. Aprieto Enter y así, texto 3, puedo seguir agregando, aprieto tabulador y ahí queda. En el momento que hacemos una modificación, por ejemplo yo estoy posicionada acá, entonces modifica este. Vamos a seleccionar todos los párrafos y ahí estoy modificando la tabulación de todos los párrafos al mismo tiempo. Esto se hace con la opción de tabulación. Vamos a apretar Enter otra vez. Yo puedo tener otro tabulador acá en el medio. Vamos a poner ejemplo. Puedo hacer un clic acá y voy a hacer doble clic. Este sería el de 7,5. Lo marco. Voy a ponerle otra opción, por ejemplo esta que es una línea entera, que sería un guión bajo. Y presiono el tabulador y ahí se hace esta línea. Y ahí puedo escribir el texto. Otro texto. ¿Cómo vamos hasta acá con las tabulaciones? ¿Alguna duda? Yo no, profe. Bien. No se olviden, si hay dudas, pregunten. Pregunten o escriban acá en el chat. Vas a la regla y haces un clic. Ahí te posicionas en el bordecito de la regla. Si vas acá, que te aparecen estos iconos, que son como dos recuadros blancos, cuando haces un clic, bueno, en este caso como no tengo otra hoja, entonces no se nota. Me voy a alejar un poquito. Eso me permite colocar una separación entre las hojas. En este caso no se visualiza, pero en versiones anteriores las hojas quedaban como pegadas. Entonces vos vas acá arriba y en la regla, puede ser incluso un poquitito más arriba, ahí donde está la parte blanca, y le haces un clic. O en el borde. Y para sacarlas, mantenés presionado y arrastras hacia abajo.
Ahí eliminé justo una tabulación que la estaba usando. Y depende en el renglón donde me encuentre, se va borrando. Acá voy a eliminar y puedo poner eliminar todas. Aceptar, pero siempre se toma en cuenta en el renglón donde me encuentro o en la línea. Si por X motivo hacen doble clic y no les deja crearlos, desde el botón párrafo pueden entrar al cuadro de diálogo de tabulaciones. Lo único que desde acá habría que ponerlo manualmente. Se escribe el número, establecer, y ahí se establece, y ahí se inserta. Eso en caso que al momento de hacer un clic en las reglas no les deje colocar la tabulación. Párrafo, y desde acá acceden al cuadro de diálogo de tabulaciones. Bien, ahora vamos a volver aquí. Yo puedo tener, por ejemplo, acá tenemos, vamos a poner la fecha del día de hoy. Y quiero que en el medio, acá voy a colocar una tabulación y acá voy a colocar otra tabulación distinta. Voy a apretar Tab y acá tenemos el texto. Fíjense en este detalle. Por defecto, voy a hacer doble clic, esta tabulación que está en la posición 7 tiene una alineación izquierda. Significa que en el momento que nosotros estamos escribiendo, se va a estar escribiendo desde donde está posicionado el tabulador hacia la izquierda. En cambio, si yo por ejemplo hago doble clic y le cambio a este de 7 centímetros, lo coloco al centro, aceptar, fíjense cómo acá cambió. Tenemos el tabulador que está justo en el medio, entonces el texto está centrado y al momento de escribirse se distribuye tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Texto centrado. Es como si estuviera el título centrado. Y acá, por defecto, este está a la izquierda, o sea, tiene una alineación a la izquierda. Por lo tanto, está en el borde. Y yo voy a escribir de acá para este lado. Yo puedo cambiarlo y decir, bueno, estoy en esta posición. O sea, estoy en el margen derecho. Entonces quiero cambiarlo y decir, bueno, este es el límite de mi hoja. Y este que tiene, bueno, lo corrió un poquito, 1475, va a tener una alineación a la derecha. Cambia de posición, se forma la L hacia otra dirección. Y cuando escriba, por ejemplo, ejercicio práctico, toma la posición del tabulador y como está alineado a la derecha, el texto aparece corrido y desplazado. O sea, toma como referencia este punto y el texto se desplaza en la otra dirección. Este no tiene tabulación, ya que por defecto la alineación es izquierda, y este que está acá tiene alineación centrada. El texto va para un lado y va para el otro. Entonces ahí ya tenemos las distintas opciones para los tabuladores. Bien, acá. Entonces, yo lo que podría hacer es una tabulación que me lleve hasta este punto, que sería más o menos casi hasta 17 centímetros, para que quede en el borde de la tabla. Por lo tanto, me voy a ir acá, voy a hacer doble clic, voy a seleccionar esta posición y le voy a dar este relleno y pongo aceptar. Y voy a apretar el tabulador como había hecho en el ejercicio de ejemplo.
Acá tengo un problema, porque estoy dentro de una tabla. Y cuando apretamos el tabulador dentro de la tabla, pasa a las otras celdas. Celda, celda, celda. O sea, no respeta las tabulaciones que hayamos creado. Entonces, ahí tenemos un inconveniente. La forma de poder solucionarlo dentro de la tabla es usar una combinación de teclas. Mantenemos presionado Control y sin soltar presionamos el tabulador. Y ahí ya lo tenemos. Esto les va a pasar siempre con las tablas, únicamente. Si están en la hoja libremente trabajando, usan la tecla del tabulador. Entonces aquí, ahora me voy abajo, domicilio. Necesito otro tabulador más o menos acá, a esta altura. Esto igualmente se puede modificar. Ahí selecciono el valor correspondiente, que es 10,46, le establezco, presiono el tabulador, no me tengo que olvidar del control, control tabulador. Se me fue la mano, esto es mucho. Más o menos por ahí. Ahí está, localidad. 2 puntos. Yo todavía tengo el tabulador de arriba, así que si pongo control tab, lo tengo exactamente a la misma distancia. Ahí lo tenemos. Presiono Enter nuevamente, ponemos tarjeta y al apretar Enter tengo los 2 tabuladores de arriba. Control Tab, número de cupón, Control Tab y ya está la tabulación hecha. Voy a apretar Enter. Ahí. Acá está. Y voy a poner el resto de la información. Ivano Sabe. Acá, condiciones de venta. Contado. Bien. En esta sección no hay una forma no hay una forma prolija de hacer estos cuadritos. Estos cuadritos que se encuentran acá hay que dibujarlos. Entonces, yo necesito espacio para poder escribir el texto. Lo que podría hacer es, acá, una tabulación. Acá que es de 6,99 o 7. Este valor es relativo. Depende de la ubicación depende del ancho de cada tabla que tengan ustedes. O sea, no se guíen por los números que estén acá. Le dejo en ninguno porque no quiero que me haga ningún tipo de relleno. Y le pongo aceptar. Entonces ponemos control tab. Y le podría poner cuenta corriente. Esta sería una forma de hacerlo, que ahí quedaría dentro de todo un poquitito más prolijo y además yo después puedo ir moviendo si necesito más espacio o menos espacio. La otra forma, que ahí sí quedaría totalmente desprolija, es con la barra espaciadora, pero opcional igualmente. Exento, barra espaciadora. Están esas opciones, pero como ustedes quieran. Igualmente acá, si yo necesito correr el texto, tengo que posicionarme y eliminar los puntos que no estoy, los puntos que no veo. Cuando corro uno, automáticamente se corre el otro. Y si hacemos tabulaciones, voy a marcar acá, más o menos, acá iría un tabulador, control tab, santo, voy a poner otro acá, control tab, consumidor final. En este caso, cuando yo quiero correr, corro únicamente la palabra exento. Y si quiero correr solamente consumidor final, corro consumidor final nada más.
Entonces, con las tabulaciones tengo un poquito más de control en la ubicación de las palabras. En cambio, si yo uso la barra espaciadora, fíjense que cuando eliminaba parte de los puntos que no se ven, se corría todo completo. Vamos a hacerlo más grande acá para que se vea. Hacemos espacio, 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 espacio. Ahí está. Entonces acá voy a hacer un clic en el botón que me permitía mostrar y ocultar caracteres especiales. Entonces acá me muestra. Estas flechitas me indican que acá hice tabulaciones. Y estos puntitos de acá me indican que yo utilicé la barra espaciadora para hacer la separación entre uno y otro. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que exento quede más pegadito a IVA no responsable, entonces lo voy borrando. El inconveniente es que estoy arrastrando también consumidor final. En cambio, con las tabulaciones, corro el tabulador si quiero exento más cerca. Pero consumidor final no se afecta, queda ahí en esa posición, porque tiene el tabulador. Igualmente, como yo les comentaba antes, con el tema de las tablas, pueden dibujarlo o pueden insertarlas. Acá lo mismo, pueden trabajar con los tabuladores o pueden hacer los espacios con la barra espaciadora. Eso ya después lo trabaja cada uno. En el caso del tabulador queda un poco más prolijo y si tenemos que hacer modificaciones a futuro es más fácil poder desplazar cada uno de los objetos. Es mucho más cómodo. A mí me resulta más sencillo tener los tabuladores acá que tener que andar borrando, ir moviendo, que se mueve todo junto, agregar más espacio en un lado, menos espacio en el otro. Pero ya ahí depende de cada usuario. Acá lo mismo para los puntos. Quit 2 puntos. Voy a hacer el tabulador. ¿De cuánto era este? 17,08. Y este voy a hacer lo mismo, 0,8. Esto lo voy a eliminar, lo voy a escribir porque si no. Ahora sí. Con puntos. Ah, se me fue la mano. Voy a poner 17. Qué raro. Nada, con 0,6. Ah, con razón. Se iba tanto, 17. Era 7. Ahora sí.
Vamos guardando cada tanto por las dudas. ¿Cómo vamos hasta acá con los tabuladores? ¿Alguna duda dentro de la tabla? Bien, voy a continuar. Si no hay dudas, continuamos. Bien, ahora, para los cuadritos que se encuentran acá, estas son formas, así que las voy a insertar recién al final de todo, cuando termine de darle el formato a toda la tabla entera. Ya que si tenemos que hacer algún cambio de alto, cambiar el alto de las filas, las figuras no se van a estar moviendo junto con el texto, las figuras van a quedar fijas en una posición. Por eso siempre las dejamos para el final. Y acá, estas habría que hacerlas más finitas. Así que vamos a achicarlas. Y desde acá, para poder achicarlas todas juntas, si yo por ejemplo voy al borde inferior, cuando cambie el tamaño, se cambia el tamaño solamente de esa que está ahí arriba. En cambio, estando todas seleccionadas, cuando yo me voy a herramientas de tabla, disposición, desde acá tenemos la opción para el alto de la fila. Voy presionando en las flechitas que va para abajo y ahí, al momento de achicarlo, se achican todas las que están seleccionadas. Y si yo quiero hacer más grande, lo voy cambiando desde este valor. Pero como están marcadas, me estoy asegurando de cambiar solamente el valor de esas que estaban seleccionadas. Este sí lo voy a estirar porque tiene que ser un poco más grande. Y este también. Bien, bueno, listo. Lo que sería la parte de la información de arriba. Vamos a ponerle total. Y por último, imprenta. Ahora vienen las alineaciones y lo que es la parte del formato. Me voy a acercar. Tenemos, por un lado, el título que va a estar, el nombre de la empresa que va a estar en negrita. La fuente no me voy a preocupar de cambiarla. Sí, voy a cambiarle el tamaño. Un poquito más grande. Artículos de. Esta es Comic Sans, pero no importa, le voy a dejar la que viene por defecto y después la dirección. Bien. Entre este texto, si observamos el diseño terminado y el que tenemos nosotros, hay mucha separación entre cada uno de los renglones. Así que me voy al cuadro de diálogo párrafo y me voy a fijar qué opciones tengo activadas. Por un lado tengo el espaciado posterior que está en 8. Lo voy a dejar en 0. Aceptar. Entonces ahí vemos cómo quedó más juntito. Después acá vamos a centrarlo. Lo mismo, que hay mucha separación. Así que vamos a ver. Desde el cuadro de diálogo párrafo, espacio posterior 0. Y estamos juntitos. Vamos a apretar Enter, así queda un poquito más de espacio. Esto tendría que estar un poco más acá abajo. Así que voy a seleccionar solamente, puedo seleccionar el título Acevedo o puedo seleccionar marroquinería. Desde párrafo a la palabra marroquinería puedo hacerle más espacio. Entonces, si se fijan acá, en la vista previa, si está en 0, lo que está debajo se pega un poquito más. Y si aumentamos el valor, lo que está debajo se va desplazando.
Entonces ahí, por ejemplo, puse 24 y ahí se desplazó bastante. Esto que está acá, voy a sacarle este espacio. Vamos a ver el tema de el interlineado. Bien, y ahora voy a darle un poquitito de espacio. Apenitas. Vamos a darle 6. Con 6 estaría. Esto, si yo quiero, le puedo dar todavía más espacio posterior. Ahí queda justo casi en el bordecito. Vamos más para abajo. Acá tenemos nombre, tarjeta. Acá tiene una pequeña separación que no es tan grande como esta que se encuentra acá. Y vamos a cambiarlo. Y acá, este es uno de los detalles que nos encontramos con las tablas cuando queremos cambiarle el tamaño. Yo, por ejemplo, tengo todo este espacio en blanco, o sea, tengo este espacio vacío, y yo obviamente no quiero tanto espacio, entonces me voy al borde y empiezo a levantarlo. Y podemos ver que la línea punteada me muestra que supuestamente la tabla, el borde está subiendo, pero no ocurre nada. El problema es el siguiente. Si yo hago un clic acá en este espacio en blanco, veo que el cursor está titilando. Para Word, por más que no haya nada, Word piensa que ahí va a haber un texto. Entonces me deja ese espacio ocupado, como si realmente hubiera algo. Lo que tenemos que hacer es, si hay un Enter realizado, o sea, si hay un espacio, lo que hay que hacer es borrarlo. Así que voy a apretar retroceso. Y ahora sí, puedo controlar el alto que va a tener esta fila. Después acá, lo mismo, vamos a seleccionarlo. Vamos a párrafo. Y voy a sacarle el espacio para que las líneas queden más pegaditas. Tenemos el título, que está centrado dentro de la propia celda, con negrita, y para que quede bien, vamos a probar de achicarlo. Como podemos ver, achicamos, pero no sube. Así que vamos a seleccionarlo, vamos a párrafo, cuadro de diálogo párrafo, y le cambiamos el espaciado, se lo sacamos a 0. Y ahora sí. Igualmente, si yo no quiero que quede pegado en la parte superior, quiero que quede bien en el medio, tenemos que ir hasta disposición y en las opciones de alineación nos ubicamos en la opción del medio. Y él hace una alineación correcta. En el caso de total y de imprenta, también podríamos alinearlo al medio. Siempre que quede a la izquierda, pero en el medio. O podemos alinearlo a la izquierda en la parte inferior. Hasta la izquierda en la parte inferior. Bueno, lo que es la información del texto, la información que va dentro de la tabla, ya estaría. Vamos a cambiarle un poquito el tamaño para los títulos. Voy a darle un tamaño 14 más o menos y a esto también le voy a dar un tamaño igual. Para los bordes, voy a hacer un clic en la tabla para que se marque todo. Y tengo que decirle que los bordes externos tienen una línea más gruesa, un borde grueso. Y las líneas internas tienen otro distinto.
Así que me voy a herramientas de tabla, bordes. Recuerden que para los bordes o el relleno, si tienen que pintar las celdas, pueden ir desde diseño de tabla o en inicio, desde acá en bordes y sombreado. Es lo mismo. Entonces acá no voy a poner la opción todos, sino que voy a elegir la opción cuadrícula para que me deje cambiar primero el contorno de afuera. Ahí lo tomo afuera. Ahora me voy a personalizado y este mismo contorno lo voy a hacer más finito. Un clic en las líneas y ahí queda más finito. Estas líneas que están acá tenían otro formato, horizontal, o sea, no era este diseño. Así que me voy nuevamente, bordes y sombreado, y acá voy a personalizar solamente la línea horizontal. Voy a buscar, creo que eran guiones, y lo cambio. Y ahí ya se ve reflejado el cambio. Una vez que ya terminé los bordes, una vez ya di tamaño, o sea, todo, al final, lo último, hacemos las formitas acá. Insertar formas. Una vez que dibujan una, se acercan lo suficiente. ¿Por qué? Para que sea más sencillo poder seleccionarlas y cambiarlas de lugar. Si yo estoy demasiado lejos, va a ser incómodo incluso moverlo. Fíjense que si yo quiero moverlo, me deja cambiarle el tamaño, me deja estirarlo, pero moverlo es un poco más complicado. Acá, por ejemplo, me aparece la opción para poder desplazarlo. Pero si este icono no me lo muestra, entonces no voy a poder moverlo. Por lo menos no con el cursor. Ya tendría que recurrir a las flechitas del teclado para poder desplazar mi figura. Pero igualmente es incómodo. Nosotros tenemos el zoom para poder acercarnos todo lo que sea necesario. Una vez que lo tengo, vamos a copiarlo. Copiar o control C, la opción que más les guste, y pegar. Control V corta. Lo copiamos para que todos queden del mismo tamaño. Si considero que acá quedó demasiado pegadito, entonces puedo ir acá y con el tabulador lo voy corriendo. Tengan cuidado si lo eliminan. Entonces ahí quedó un poquito más separadito, no tan amontonado. Estas cajas tendría que haberla cambiado el color de relleno y eso antes de copiarla, porque si no, todas van a tener las mismas propiedades. Entonces con la tecla Shift, en caso que me haya olvidado de cambiarle las propiedades, puedo seleccionar varias al mismo tiempo. Y hacerle las modificaciones a todas juntas. Control C, Control V, Control C, Control V. Y ahí lo guardamos. Y ahí ya queda terminadito. Acá lo mismo, si el cuenta corriente lo quiero más pegadito acá, me voy con tabulador y lo desplazo. Y después con la flechita al teclado voy moviendo esta formita. Dentro del trabajo de clase, bueno, terminé ese ejercicio y tenemos otros extras. Por ejemplo, acá, práctico número 15, tenemos en la primera parte un repasito de textos. El texto lo tienen que copiar porque no está escrito. Y abajo tenemos tabuladores, o sea, prácticas con tabulación. Y después acá hay otro.
vamos a tener bordes de página. No me acuerdo si habíamos visto bordes de página. Una foto, word art, que es como un efecto reflejito. Esto también es un word art. Y acá también tenemos tabuladores para practicar lo que vimos hoy. Para los bordes de página, acá no lo voy a hacer porque no tengo espacio. Más que nada porque los márgenes, como lo había puesto estrecho, entonces no tengo suficiente espacio. Tengo muy poquitito espacio. Entonces, si yo quiero bordes en mi hoja, me voy a bordes y sombreado. Y tengo acá una pestaña exclusiva para los bordes de página. La diferencia que hay con los bordes de página con respecto a los bordes para los textos, los párrafos y las tablas, es que en los bordes de página van a tener una opción llamada arte. Tenemos los estilos, que son las líneas tradicionales, los colores que podemos aplicarle a esas líneas, el grosor que van a tener esas líneas. O sea, todo lo que teníamos hasta ahora. Pero, desde acá donde dice arte, son dibujos. Dibujos que podemos insertar en el borde de nuestra hoja. Lo único que estos dibujos ya vienen predefinidos dentro de Word. O sea, no es que podemos colocar nosotros, o sea, no es que armamos en Paint un diseño y automáticamente ya después va a aparecer. Entonces, desde arte elegimos un diseño y podemos indicarle el ancho. Si yo, por ejemplo, lo dejo así en 31, vamos a buscar acá unas vaquitas, acá están 28. Entonces tienen este tamaño. Y si yo voy a bordes y sombreado y reduzco el tamaño, supongamos, vamos a hacer de 15, pongo aceptar y se hacen más pequeñitas. Entonces también podemos controlar el tamaño que van a tener las figuras. Entonces acá tenemos bordes con dibujitos y esto sería borde con arte. Los voy a dejar acá como tarea como para que lo puedan hacer ustedes. El trabajo 12 es un repaso entre bordes, sombreados, división de columnas, letra capital, división de columnas y además se le agrega una tabla. Este sí lo voy a hacer ahora. Y siempre tiene que quedar así, como el que está acá, que dice trabajo práctico número 14. Exactamente. Tiene que quedar tal cual como el terminado. No nos indica la fuente, no nos da ninguna otras opciones, pero trabajamos con la fuente predeterminada. Si queremos podemos asignarle otra fuente distinta, pero no hay problema. O le pueden dejar la que ya viene por defecto. No hay problema. En ese caso no hay problema. Lo que sí tiene que quedar con el formato, las divisiones de columnas, el justificado. No me dice que usa alineación justificada, pero viendo el texto podemos fijarnos que está encerrado en cajas. Está bien prolijito. Así que está justificado, me parece. exacto. Así que vamos acá. Vamos a un tamaño del texto. Acá yo le di, por ejemplo, un tamaño 14. Le voy a poner la fuente, que es Comic Sans. Y el estilo negrita. Tiene borde. Si yo me acerco lo más posible, vemos que tiene borde doble y un efecto de sombra. Así que me voy a ir hasta los bordes y sombreados. Me aseguro de, antes de elegir cualquier cosa, fíjense que acá dice aplicar a párrafo. Significa que por defecto me va a hacer un borde que va desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. Entonces acá le decimos no, quiero aplicarlo solo al texto. En estilos le ponemos doble. Y acá en valor elegimos la opción de sombra. Así le hace este pequeño reflejo acá abajo. El efectito de sombra. Y ahí queda.
por lo menos lo que es el título, ahí ya estaría el título terminado. Después, el siguiente párrafo, este bloque está dividido en 3 columnas. Vamos a justificarlo. Puedo justificar todo el texto completo, así queda más prolijo después. Y este texto me voy a disposición, o sea, lo marco, me voy a disposición y lo divido en 3 columnas. Una vez que está dividido en 3 columnas, ahí recién coloco la letra capital. Insertar, letra capital en texto. Voy a apretar acá Enter para separarlo un poquito. Y en esta sección tenemos el texto dividido en 2 partes. Así que acá voy a acercarme. Selecciono toda la información. Disposición. Columnas 2. Y les va a ocurrir esto. Viendo el diseño terminado, podemos ver que esta partecita quedó en la segunda columna. Así que voy a buscarla. Y tenemos que posicionarnos acá, porque este sería el texto que iría en la segunda columna. Recuerden que lo que hay que hacer es un solo clic, o sea, no hay que seleccionar ni nada. Hacen un único clic y desde ahí vamos a disposición, saltos de columna. Y ahí ya lo tenemos dividido de esta forma. Una columna tiene esta viñeta y esta columna tiene esta otra viñeta. Para las viñetas y los estilos lo vamos a encontrar acá en inicio, dentro del bloque de párrafo, y acá están las viñetas. Y buscamos la estrellita. Si por algún motivo no les aparece este diseño, yo por ejemplo acá ya me sale, pero si a ustedes no les sale, recuerden que tienen que ir a definir nueva viñeta, símbolo, de la lista de fuente, nos aseguramos que diga Winding, que es la fuente predefinida que viene junto con Windows, que tiene todos estos símbolos. Una vez que tengo Winding ya seleccionado, de esta lista voy buscando la viñeta que tiene la tilde. Y aceptar y aceptar. Y ya automáticamente aparece. ¿Alguna duda hasta ahora? Fíjense que es más o menos lo que ya estuvimos trabajando siempre. Hasta acá no hay nada nuevo. Bien, si no hay dudas, continuamos. Los tabuladores son difíciles. Lo que podemos hacer es, aunque sea uno de los ejercicios que está acá de tarea, ¿dónde están? Uno de estos, como para que vean cómo trabajar nuevamente con los tabuladores. Puede ser con este, en cualquiera de los dos. Puede ser con este. Entonces tenemos acá, hasta acá, tenemos el diseño. Ahora, tenemos que diseñar esta tabla que se encuentra debajo de la segunda columna. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a posicionar acá en la segunda columna y aprieto Enter. Me aparece la viñeta automáticamente. Para sacarla, aprieto Enter nuevamente. Porque hay un detalle con respecto a las tablas. Vamos acá. Entonces acá tenemos esta tabla que ya me muestra que no tiene bordes. Pero yo tengo que imaginar que ya tiene todos los bordes puestos. ¿Por qué? Supongamos que yo lo armo tal cual como está acá. Vamos a hacerlo. Estoy acá, puse Enter, insertar, tabla, no hace falta dibujarla, tengo
11 filas. Así que voy a dejarlo en una sola columna y 11 filas. Bueno, supongamos que lo dejo tal cual como está acá. Tal cual como lo veo. Así sencillo. Entonces, al momento de colocar la información, y acá tiene que estar centrada, yo tendría que estar trabajando dentro de mi tablita con los tabuladores. Tendría que hacer una tabulación para que quede acá centrado, una tabulación acá para que quede centrado, y eso tendría que hacerlo renglón por renglón. Fíjense que en el primer renglón que está seleccionado, tenemos acá el tabulador. Yo voy al siguiente renglón y el tabulador que tenía antes se fue, desapareció. Y yo no puedo hacer lo siguiente, yo no puedo poner sistema operativo, hacer espacio, colocar el año, hacer espacio, colocar el otro año, porque no va a quedar correctamente alineado. Si yo después digo, bueno, pero esto quiero que quede centrado, o quiero que quede a la izquierda o a la derecha. Entonces para eso, cada una de estas partes tiene que tener una división. Yo acá no lo estoy viendo, pero tenemos esta tabla que tiene acá una columna y acá otra columna. Entonces, vamos a volver para atrás. Vamos a eliminarlo y vamos a insertar la tabla. Tenemos 11 filas y tengo 1, 2, 3 columnas. La primera fila va a estar totalmente combinada. Clic derecho, combinar celdas. Y acá colocamos el título. Sistemas operativos usados. Y después acá, esto ocupa más espacio, así que vamos corriendo. Vamos a hacer un espacio acá para que quede y vaya el renglón de abajo. Y acá, como están individuales en celdas por separado, los podemos centrar directamente. Cambio la alineación y que quede centrada. Pueden apretar el tabulador para ir pasando entre celda y celda. La tecla Tab. Y me parece que o me sobra o no, no me sobra nada. Me olvidé me comí un título. Entonces voy a eliminar esta fila que me sobra. Así que me posiciono acá en esta fila. No hace falta seleccionarla toda. Hago un solo clic. Me voy a disposición. Eliminar filas. Y ahora la fila que me faltó fue esta que está acá. Encima de, por debajo de Mac y por encima de DOS. Entonces yo tengo dos opciones. Puedo insertar una fila debajo de Mac. Me voy a disposiciones. Insertar debajo. O puedo hacer un clic acá en la fila DOS e insertar arriba. O sea, depende, cualquiera de las dos opciones es válida.
Linux. Ahora sí. Y ahí ya tenemos diseñado lo que es la tabla. Vamos a darle estilo al texto. Cursiva. Negrita. Alineación centrada. Y esto vamos a centrarlo. Ahora, vamos a sacarle los bordes que están adentro. Pero, Profe, disculpa, sí. ¿qué tipo de letras usaste para el título donde dice sistemas operativos más usados? Ah, le dejé la fuente Calibri, que viene por defecto. En mi compu. Gracias. Pero si uno quiere cambiar la fuente, creo que es Times New Roman. Del resto del texto. A ver. Negrita. Sí, Times New Roman. Vale. Vamos a poner todo, ya que le cambié ahí. Vamos a cambiar acá. Y el resto de todo el texto. Acá tenemos el borde de sistemas operativos más usados. Tiene acá la línea. Y después en otros también se visualiza la línea. Y en esta sección que está acá abajo es donde no se ven las líneas verticales. Entonces, primero, como yo tengo que sacar las líneas verticales que están acá, yo tengo que seleccionar solamente esta sección de la tabla. O sea, la tabla de arriba no la marco. Así que seleccionaría esta área. Me voy a ir hasta bordes y sombreado. Me voy a personalizado y voy a hacer un clic en la línea. Puedo hacer en la miniatura, la vista previa, un clic en la línea que quiero sacar o, si les resulta más cómodo, un clic en el botoncito donde figura esa línea. Entonces ahí ya la estaríamos sacando. Y ponemos aceptar. Y ahí ya no se ven más. Algo que les puede llegar a ocurrir, que me parece que a una alumna le había pasado, es lo siguiente. Que por más que le sacamos los bordes, se siguen viendo. Si yo, por ejemplo, voy a imprimir este trabajo, puedo ver que en el diseño terminado no sale. No sé, los bordes están eliminados, pero yo igualmente los sigo viendo en la hoja. Eso es porque en la pestaña Disposición, en el grupo Tabla, tienen activada una opción llamada Ver cuadrículas, lo cual nos permite visualizar los bordes como guías. Para tener una referencia, supongamos que yo quiero hacer alguna modificación y digo, quiero controlar lo que es el ancho, entonces yo tendría que ir buscando más o menos, corriendo el cursor para saber más dónde está el borde para poder correrlo. En cambio, si tengo la opción Ver cuadrículas, ahí las visualizo y las puedo correr sin ningún problema. Entonces fíjense, si cuando borran los bordes se sigue viendo y aparece así como una línea punteada, asegúrense que Ver cuadrículas esté desactivado. Perfecto. Ahora, muy bien. Tenemos lo siguiente. Tengo un borde y tengo este borde. Y en el resto de las filas no tengo bordes, tengo solamente color de relleno. Lo mismo. Selecciono, en este caso voy a estar, este no, y este. Voy a seleccionar esta área que se encuentra acá, o sea, un área más pequeña. Hasta acá. Marco desde acá hasta acá. Y dejo este texto que está pegado y este texto que está pegado. Vuelvo otra vez a bordes y sombreado y desde personalizado saco la línea horizontal. Debo haber seleccionado los títulos. Ahora sí. Bordes y sombreado. Ahí lo saco. Ahí está, ahora sí. Me había olvidado de los otros renglones.
Y después, para rellenarlos, no se olviden que tienen que usar el botecito de pintura. Marcamos una línea y después con la tecla control podemos marcar las otras líneas. Así podemos pintar al mismo tiempo. Dentro de... voy a volver para atrás. Uy. Si yo selecciono toda la tabla y vamos a herramientas de tabla, podemos ver acá un grupo que dice estilos de tabla. Si yo despliego, me voy a encontrar con diseños ya predefinidos. Y tenemos algunos diseños. En algunos casos los diseños ya nos pueden ayudar bastante con el tema de los colores. Este es muy parecido. Este también, con la diferencia que me muestra los bordes. Entonces, si de repente no tengo mucho tiempo para darle el formato a mi tabla, decir, no tengo tiempo ni de sacarle los bordes, ni ponerle color, nada. Entonces, desde estilos de tabla podemos aplicar alguno de los estilos que ya viene acá. Entonces, este estilo va a afectar a toda la tabla en general. Ya si uno quiere que la tabla tenga un determinado formato muy específico, entonces ahí sí, tenemos que ir cada una de las partes, ir modificando nosotros, según el criterio o según como lo queramos. Pero ya depende del tiempo con el que cada uno cuente para hacer el diseño. Ahí quedó. Y ahí ya estaría terminado el ejercicio número 12. ¿Alguna duda que haya quedado? No. Muy bien. Siempre es un ejercicio complicado, uno sencillito. Vamos alternando. El primero es sencillo, el de la Constitución. Bien. Es un texto nada más. Vamos con este. Vamos con el integrador. Voy a cerrar este. Vamos a ver el integrador número 1. Tenemos integrador de Word. Y el texto, integrador 1. Y acá está el texto. Entonces, lo primero que nos pide es, bueno, abrimos el archivo de Word y corregimos la ortografía. Así como está, bueno, ahí me marca todos los errores que hay. Me voy a la... Los ojos. Bastante. Es como... oh. Vamos a revisar ortografía y gramática. Y ahí ya empiezan. Recuerden, siempre lean bien todas las sugerencias. Bueno, en este caso no hace falta leerlas mucho, pero por las dudas, no se queden con la primera. Acá ya Word se perdió totalmente. Acá habrá que hacer la corrección manualmente, pues las sugerencias no están. No voy a poner este. Era demasiado aberrante la... ahora sí me encontró mayor.
Qué lindo. Qué lindo se ve. Quedó. Bien, una vez que ya lo tenemos, ahora me dice, bueno, formato para el texto. El título, y ahí ya me dice todos los cambios que debemos realizar. Así que vamos a checarlo. Arial, tamaño 12. Sombra, o sea, efecto sombra. Fíjense que acá, en este texto, como yo lo había escrito porque no estaba, cuando vayan a fuente, los efectos no les van a aparecer, ya que acá no aparece la opción de modo compatibilidad. Así que tienen que ir. Si no les aparece en el cuadro de diálogo fuente, tienen que ir a los efectos del texto y ahí eligen la primera sombra, que es la que viene por defecto. Negrita mayúscula. No se le nota la sombra esa. Apenitas, apenitas. Más que nada porque como el texto es negro, entonces es como que queda re perdido. Apenitas. Una leve sombrita. Mayúscula y subrayado punteado. Así me voy a subrayado y elegimos subrayado punteado. Alineación a la izquierda. Ah, yo ya lo había centrado. Bien, ahora me dice el primer párrafo, o sea, este pedacito nada más, lleva una fuente Times New Roman. Tamaño 12, color azul. Cursiva negrita. Sangría izquierda de 5 centímetros y derecha de 2. Recuerden, para poder colocar los valores, vamos al cuadro de diálogo, párrafo, y ahí podemos escribirlo. Ya que me pide cambiar las dos. Bueno, izquierda, 5. No se preocupen si borraron centímetros, déjenlo así, que eso después Word se encarga de colocarlo. Y ya que estoy acá, alineación justificada. Y ahí quedó pequeñito. El texto restante debe quedar dividido en 3 columnas. Disposición, columnas 3. Fuente Book antigua. Tamaño 12, color violeta. Si el violeta no está, bueno, en este caso tengo púrpura, van a más colores y desde acá buscan el colorcito. Interlineado de 1,5. Vamos al párrafo. Interlineado de 1,5. Y letra capital. Coloco una imagen acorde con el tema tratado y realizo los ajustes necesarios para que quede entre el texto de las columnas. O sea que la imagen tendría que quedar acá. Podemos buscar ya sea, recuerden, un clic en una parte del texto o, más fácil, apretan Enter y que quede debajo del texto. Vamos a imágenes en línea y vamos a buscar la Constitución. Bueno, acá me dice la Constitución española. Tendría que poner Argentina. Chile. Vamos a poner acá una fotito. Acá me sale contexto, que me dice que el autor, la foto tiene una licencia, entonces tendría que agarrar la foto, cortarla y sacarla. Para no hacer todo este lío, me voy a Google. Me voy a imágenes y pongo la Constitución.
Constitución, acá está. Voy a copiar la imagen y la voy a pegar acá. Después me decía realizar los ajustes para que quede entre el texto. Desde ajustar texto, le puedo colocar el cuadrado, ya que la foto es cuadrada, y la coloco ahí, entre las columnas. No importa si queda solamente entre dos columnas, pueden hacerlo si quieren más grande la foto para que abarque las tres, pero no es necesario. Sí o sí tiene que ser en el medio, profe. No, puede ser en un costadito, puedo ocupar incluso solamente dos columnas. Lo importante es que quede entre medio. Queda O sea, medio raro, profe. sí, porque estoy viendo que hay mucha separación entre las columnas. Todo por eso se ven muy finitas. Vamos a colocarlo por acá. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? Yo ando bien, yo estoy bien. Bien, continuamos. Listo, ya tenemos la foto. Ahora me dice cree la siguiente tabla debajo del texto. Vamos a hacer la tabla. Porque hasta ahora las tablas siempre las construíamos por encima de las columnas. Cuando habíamos hecho el primer ejercicio teníamos que era el de las flores, teníamos título, tabla y debajo el texto, dividido en columnas. Ahora lo tenemos al revés. Tenemos el texto primero dividido en columnas y después la tabla. Así como está, si yo aprieto Enter, cada vez que sigo apretando Enter me estoy quedando en la primera columna. Y recién pasé a la otra hoja. Voy a volver para atrás. Entonces acá no me conviene apretar Enter demasiadas veces, porque si no se me empieza a desarmar todo el texto. El tema es el siguiente, yo quisiera hacer la tabla acá o en otra hoja totalmente nueva, pues estoy mirando el espacio y obviamente no va a entrar. Y según lo que estoy leyendo, me dice que voy a necesitar encabezados y pies de página. Así que los márgenes estrechos no van a poder ser, pues yo necesito colocar información arriba y abajo de mi hoja. Entonces lo más recomendable sería tener otra hoja distinta. Si yo necesito una hoja en blanco, lo que tengo que hacer es insertar páginas en blanco. Entonces de esa manera, ahí me crea otra hojita totalmente nuevita. Vamos a hacer lo siguiente, voy a cambiar un poco el tamaño de la hoja porque quiero mostrarles algo, un problema que aparece con las columnas y las tablas. Voy a cambiar el tamaño para que sea un poquito más grande, voy a hacerlo en legal. Me voy al título, legal. Vamos a ver a dónde se fue mi texto, salto de sección, página siguiente. Y acá aparece mi texto. ¿Por qué se fue? Vamos a seleccionar todo. Disposición. Legal. Ahora sí. Ahí está, ahí tengo espacio. Bien. Entonces acá tenemos las columnas. Nos pasaba este detalle, que queda el espacio. Bueno, y voy a dibujar mi tabla acá abajo. Si yo me voy a insertar y quiero hacer la tabla, vemos que la tabla se está insertando en este pedacito. Entonces lo que necesitamos hacer es sacar esta tabla y llevarla a otra ubicación distinta. Acá me dejó estirarla sin ningún problema. Pero lo que yo les voy a recomendar hacer es lo siguiente. Cuando nosotros terminamos de trabajar, voy a apretar Enter. Supongamos que yo quiero escribir texto
acá normal, sin que esté dividido. Entonces, ¿qué pasa? Todo el documento está dividido en 3 columnas. Tengo desde acá hasta acá abajo todo este espacio para trabajar con columnas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Así como estoy en la última columna, me voy a ir a disposición, columnas, más columnas, y desde acá le voy a decir lo siguiente. Acá está dividido en 3. Para sacar las columnas, yo tengo que elegir la opción una sola columna. Si yo lo dejo así como está y pongo aceptar, voy a estar eliminando todas las columnas. Entonces le voy a decir, bueno, quiero que sea una sola columna de aquí en adelante. O sea, a partir de donde está el cursor, de acá para abajo, me vas a sacar las columnas. Y ponemos aceptar. Y ahora el cursor se fue automáticamente ahí y si miramos la regla está entera. Si yo hago un clic acá en esta columna, vemos que la regla está dividida en 3 partes, porque están las 3 columnas. Entonces acá, una vez que esté abajo, ahora puedo insertar sin ningún inconveniente la tabla. Esto es un error que les puede llegar a ocurrir cuando tienen ya dividido el texto y tienen que agregar más información debajo. Para que se vea bien el ejemplo, yo cambié el tamaño de la hoja para que entre, pero ustedes no hace falta que le cambien el tamaño. Voy a volver a poner el tamaño como estaba antes. Voy a seleccionar todo y voy a ponerle A4. Voy a apretar acá Enter y voy a hacer columnas, más columnas, una sola columna de aquí en adelante. Y como no entraba acá en esta sección, entonces fue a otra hoja y ahí le sacó las divisiones. Y desde acá tenemos 5 filas y 2 columnas. Es decir, que ya fue automático, digamos, que no tuviste que insertar página en blanco. Exacto. Como al momento de hacerle el salto, no hay más espacio acá, porque hay un espacio muy chiquitito, pues ya después todo esto está reservado para el pie de página. Entonces automáticamente me insertó un salto. Igualmente, si a ustedes les queda acá en este pedacito, pueden apretar Enter y automáticamente les va a hacer otra hoja. Sí, vale. Y me dice, una vez introducidos los datos en la tabla, deberá darle formato a dicha tabla, color, sombra y diferentes tipos de línea. Quiere decir que yo puedo tener los bordes de esta tabla con un diseño y el interior con otro distinto. Voy a ir a cuadrícula, le voy a dar un formato a las líneas externas y desde personalizado le voy a dar otro formato a las líneas internas. Puede ser otro formato u otro color también. Yo puedo decir, bueno, en vez de ser estas de acá afuera, van a ser naranja. Y después estas de acá adentro van a ser con onditas. Y lo bueno es que lo elegimos nosotros. Exacto. A criterio. Uy. Y otro color distinto. Ahí estaría. Y bueno, después se carga la información. Incluye un encabezado a la izquierda con su nombre y apellido y agrega a la derecha la fecha actual. Y en el pie de página, en el centro, el número de la página.
Recuerden que para los encabezados y pies de página íbamos a insertar encabezado. Y desde acá, por ejemplo, me pide el nombre y apellido a la izquierda y la fecha a la derecha. Entonces voy a elegir esta opción que tiene 3 columnas. Donde dice escriba aquí, colocan sus datos. Yo, por ejemplo, voy a poner mi nombre y mi apellido. Acá en el medio no voy a escribir nada, así que lo voy a vaciar. Y acá le voy a poner la fecha de hoy. Uy. Ahí estaría. Y si se fijan, en la parte superior no está dividido en columnas, sino que tiene tabulaciones. Pero eso ya lo hizo automáticamente el encabezado por el diseño que habíamos seleccionado. Y en la parte, que amigarnos con las tabulaciones. Aunque sea como práctica, porque en algún momento, quien dice, las puedo necesitar. Entonces es bueno saberlas. Cierto. El día menos pensado. Después, para el pie de página, hacemos un clic para ingresar en el pie de página. Y acá, estoy en el grupo Herramientas para encabezado. Y acá en la primera sección tenemos encabezado y pie de página, que estos son los diseños que vienen predefinidos. Si yo despliego pie de página, tenemos distintos diseños. Si yo quiero que aparezca la palabra, página. Si yo quiero que aparezcan completo, página 1 de 1. Acá, por ejemplo, justo tengo uno que está en el centro. Y ahí ya lo tengo. Pero si esto estuviera otra alineación, se puede modificar porque el texto se puede corregir. O sea, podemos darle formato. Cambiarle las alineaciones, tamaño, color. Es como un texto común. Si queremos salir del encabezado o del pie de página, hacemos doble clic, ya sea fuera del documento o doble clic en medio del documento. Si necesito entrar porque quiero hacer una corrección, digo, me olvidé el segundo nombre. Hago doble clic en el encabezado y ahí puedo editar el encabezado. Si quiero editar el pie, lo mismo, ya que al hacer doble clic en el encabezado se activan tanto el encabezado como el pie de página. O sea, no es que hago doble clic y solamente edito el pie de página. Acá se habilitan las dos opciones. Agrega este trabajo un borde de página. El borde de página puede ser arte o el diseño que ustedes quieran. Van a borde de página, pueden elegir algún diseño de los que están acá, o si no en arte, algún dibujito. Y automáticamente ya se aplica. Lo que tienen que tener en cuenta con el borde es lo siguiente. El borde les va a tapar, puede ser que les tape, como me pasó acá, el encabezado. Acá me está tapando prácticamente todo por la mitad. Lo que es el borde no se puede editar quizás la posición. Podemos cambiarle el grosor. Es decir, quiero que sea un poquito más finito capaz. Entonces en vez de 18, capaz le pongo 8. Pero no se llega a ver bien el borde. Queda así como... Así está re lindo. Entonces lo que hacemos en estos casos es entramos dentro del encabezado y acá yo necesitaría que toda esta información quede un renglón más abajo. Entonces puedo seleccionarla o puedo hacer un clic al inicio, con un enter ahí ya lo tengo solucionado. Y lo puedo ver. Ahí queda mucho mejor la configuración. De esta forma. Y ahí ya lo tenemos, más prolijito. Y la tabla, bueno, en este caso obviamente queda en otra hoja porque no entró en la hoja número 1. Y este ya sería el integrador. Y los otros ejercicios que están acá, estos dos, estos los voy a sacar. Y ahí les dejo para que hagan como ejercicio este integrador, el trabajo práctico 12 y las prácticas con las tabulaciones.